Muy buenas tardes, bienvenidos a los actos conmemorativos en honor a Miguel Agustín Príncipe, periodista, escritor y poeta, nacido en Caspe en 1811 y del que se cumple este año el segundo centenario de su nacimiento. Para conmemorar dicho acontecimiento, el Ayuntamiento de Caspe aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales declarar este año Año Príncipe en la localidad. Como primer acto, hemos querido, con la inestimable colaboración del Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón Caspe, organizar un homenaje al autor caspolino, del que esperamos disfrutéis y aprendáis a partes iguales sobre tan singular caspolino. A continuación, doy la palabra a Elis Ventura, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Caspe. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento hemos querido homenajear a este ilustre escritor caspolino en el segundo centenario de su nacimiento. Este reconocimiento y homenaje conllevará varios actos a lo largo del próximo año en lo que hemos denominado Año Príncipe, donde podremos conocer en profundidad la obra, vida de este autor. El primero de los actos de este Año Príncipe es el que hoy nos ocupa, en el que hemos trabajado conjuntamente con el Centro de Estudios Caspolinos del Bajo Aragón Caspe, también con los diferentes colegios e institutos, así como con la coral municipal, en pro del fomento de la cultura local de nuestra localidad. El acto se iniciará con la presentación del conferenciante, el caspolino Javier Serrano, seguida con la lectura por parte de alumnos de los colegios de algunas fábulas de Miguel Agustín Príncipe. Y a continuación, la coral nos ofrecerá una versión de Juan Pérez Ribes sobre la obra A unos ojos, y como colofón, el descubrimiento de una placa conmemorativa por parte de nuestro alcalde, Florencio Recuelles. Ahora doy paso a la presidenta del Centro de Estudios, Carmen Ferrer. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. En nombre del Centro de Estudios queremos manifestar nuestro contento por haber podido colaborar con el Ayuntamiento de Caspe en este acto en el que se conmemora el centenario, el bicentenario del nacimiento de Miguel Agustín Príncipe. A mí me ha tocado la parte que he pedido, la parte en esta presentación. Yo me he pedido, como dicen los niños pequeños, presentar a Javier Serrano por razones que explicaré brevemente al final. El acto en torno a Miguel Agustín Príncipe trata de recordar a un caspolino que se crió y educó en sus primeros años en nuestro pueblo, que recibió enseñanza superior en Zaragoza. Miguel Agustín Príncipe hizo allí estudios llamados de latinidad y derecho, y posteriormente vivió y trabajó en Madrid en su etapa de adulto como escritor y como periodista. Para hablar de él, hoy tenemos el placer de contar entre nosotros con Javier Serrano Dolader, un caspolino que se ha criado, ha recibido su educación y enseñanza media en Caspe, ha hecho su carrera en Salamanca, filología clásica, es decir, algo que tiene que ver con el latín, con el griego, que es diplomado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es documentalista por la Facultad de Ciencias de la Información también de la Complutense. Vive y trabaja en Madrid. Seguramente es la casualidad la que ha querido que haya algunos elementos en común, algunos puntos en común entre Javier y Miguel Agustín Príncipe. El latín, la latinidad, el derecho y en cierta forma el periodismo, puesto que Javier ha pasado también por una facultad que tiene que ver con esa disciplina.
Respecto a Javier Serrano, hay que comentar que hizo un trabajo de fin de carrera, una tesis, sobre Miguel Agustín Príncipe. Hizo un trabajo en el que establecía una relación entre la obra de Miguel Agustín Príncipe y Fedro, es decir, el latín clásico y la producción de nuestro autor del siglo XIX. Javier es, como muchos sabemos, hermano de Alberto y de David, los tres hermanos Serrano, con un apellido que, bueno, pues tiene vocaciones dulces para todos aquellos que tengamos memoria que vaya más allá de los últimos 20 años. Los tres han trabajado en cuestiones relativas a la investigación sobre Miguel Agustín Príncipe. De hecho, así como Javier hizo una tesis sobre Fedro, sus fábulas, Miguel Agustín Príncipe, David hizo un trabajo y tiene una publicación sobre la dramaturgia de Miguel Agustín Príncipe, y Alberto, en colaboración con nuestro apreciado Santiago Aldea, tiene también un trabajo, un libro sobre Miguel Agustín, periodista. Me gustaría explicar muy someramente, porque para mí esta presentación es muy especial y emocionante. Yo empecé a trabajar, me perdonan ustedes por hablar de esto tan personal, en Caspe hace 36 años. Y Javier, en aquel momento, fue alumno mío. Hace la friolera de 35 años que no nos veíamos, pero yo no podré olvidar nunca a un alumno de 16 años debías tener en aquel momento, haciendo creo que era, haciendo unas preguntas que a lo mejor a algún profesor le podrían parecer pues excesivas, pero planteando cuestiones siempre con un tono tan amable, tan respetuoso, pero tan incisivo, cuestiones que a mí me hacían pensar, a pesar de mi bisoñez, mi ignorancia y mi desconocimiento de lo que tenía que ver con el mundo de la docencia, que yo estaba viendo a un chico con unas inquietudes especiales. Yo nunca he olvidado, y tu hermano Alberto lo sabe porque hace poco se lo estaba comentando, aquellas cuestiones que tú planteabas que eran de tamaño superior. 35 o 36 años después yo sigo sin poder responder a nada de lo que preguntabas, pero realmente eras un alumno especial, como son todos los alumnos, pero tú con preguntas especiales. Dice Javier de sí mismo, cuando se le pregunta sobre su currículum, que es un caspolino que añora su pueblo mucho más de lo que puede frecuentarlo. Ya sé que no te va a servir de consuelo y que no sirve de consuelo a nadie lo que te voy a decir, Puedo asegurarte, Javier, que en Caspe somos decenas, a lo mejor cientos, las personas que añoramos constantemente a nuestros hijos, mucho más de lo que ellos pueden frecuentar nuestro pueblo y nuestra casa. Y es que así son las cosas. Pero hoy estás aquí y Caspe, los caspolinos que estamos aquí, recibimos con alegría a uno de sus hijos que vive en Madrid por casualidad, pero que sigue estando en Caspe. Muchas gracias a todos ustedes y gracias, Javier. Gracias por tan sincera y cordial y desmedida para lo que la noción puede soportar presentación, de que yo también guardo un aprecio y un recuerdo inigualable. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos caspolinos, padres, estudiantes, amigos, autoridades municipales, autoridad comarcal, miembros del Centro de Estudios, y buenas tardes también para ti, querido Miguel Agustín, donde quiera que te encuentres fabulando. Miguel Agustín Príncipe y Vidaus se llamó a sí mismo, entre otros seudónimos, Don Yo, mientras que, por otro lado, en los cenáculos literarios y no literarios que frecuentaba, era conocido y tenido por pobre y desdichado, dualidad contradictoria que él mismo gustaba cultivar. Es verdad que a menudo gozó de más éxito
que de una desahogada situación personal y familiar. Conocidos son los pasajes sobre sus estudios en Zaragoza, admitido gratis de pobre, gratis San Juan Pauper, pero por otro lado, cuando estrenó su primer drama en verso, Cerdán Justicia de Aragón, y también El Conde Don Julián, en 1978, obtuvo un éxito clamoroso y fue coronado como gran dramaturgo y poeta. Triunfaba como escritor, pero su economía era menguada sin que por ello se viese alterado su porte. No penséis que será un desarrapado como Esopo en su aspecto, si es que el cuadro que retrata del fabulista Eleno Velázquez se corresponde realmente con figura alguna, por ser de dudosa existencia, por más que Príncipe, en la introducción a sus fábulas, así lo crea y expresa. Príncipe, como buen polígrafo, abordaba diversos aspectos de temas que le iban interesando por su formación universitaria y también por la inquietud lógica del periodismo ejerciente. Entre los temas que indagó fue el del origen de la fábula, y por ello anexó como prólogo a la publicación de sus fábulas lo que viene a ser un tratado bastante reconocido por la crítica de su momento y por la crítica posterior sobre el origen y el éxito y la tradición de las fábulas, pese a algunas imprecisiones que cuentan, como confundir Aviano con Avieno, dar historicidad absoluta a Esopo cuando hoy está contrastado que es más que dudoso, y así está certificado por la moderna filología, de manera que no solamente en este aspecto, sino en otros muchos destacará Príncipe y podrá medirse además con los grandes en algunas de sus obras, como es el caso de las fábulas, que gozan y gozaron de gran predicamento y belleza. En lo físico, Miguel Agustín era enjuto, peinado al gusto y barbado al gusto romántico. Así aparece el literato caspolino en todos sus retratos conocidos, incluido el excelente que ilustra el programa de mano y que tenemos proyectado detrás de nosotros para presidir este acto que aquí nos ha congregado, obra del ilustre aragonés Luis Grañena, que se inspira en el otro que también está ahí en el frente, que es de los más conocidos del autor. De hecho, en su época, siguiendo una costumbre establecida de aquellos poetas y literatos famosos, pues se repartían con algunas de sus entregas la postal o en este caso la ilustración en formato postal del literato, en este caso de Miguel Agustín. Esta figura aparece también retratada en las historicistas y románticas pinturas de grupo, en las que figura como uno más en palacios y salones románticos del Madrid entonces, en los que recaló Príncipe de la mano de quien debió de ser su protector, Javier de Quinto, también un afamado caspolino, aunque lo era por su mejor posición y eso sí también por su peor condición, pues correrías de andanzas en nada correspondían con lo que Príncipe y sus apólogos predicaban moralmente. Javier de Quinto fue destacada figura en la corte de Isabel II, figura tras ella que encabezaba la lista de suscriptores, como uno de los suscriptores de las obras de Príncipe, en concreto de las fábulas en las que, por cierto, además del suscriptor Javier de Quinto, solamente figuraba un solo caspolino, que era el bibliotecario. Esto se ha visto después compensado pues, por el éxito posterior que ha tenido Príncipe, y muestra de ello el acto que nos congrega. Tampoco coincidía con Javier de Quinto en su afinidad al bando de los afrancesados, al que era proclive Javier. El padre de Javier, don Agustín de Quinto, fue el máximo exponente de estos afrancesados y tuvo bajo su responsabilidad buena parte del territorio del Valle del Ebro, dominado por las tropas de Napoleón durante la época de la Guerra de Independencia. Precisamente fue comisario con sede en Caspe de la orilla derecha del Ebro. Frente a ello, Miguel Agustín, en su obra y su talante de vida, siempre fue muy crítico con la dominación francesa y con la colonización de España por los franceses. Algo tan en boga y tan defendido por algunos a lo largo del XIX,
y que posiblemente hubiese cambiado el curso de la historia. Pero literatura y supervivencia hacen de lo imposible posible y de la necesidad virtud. Yo haré también de la necesidad virtud, y habiéndome correspondido el honor de preceder en un recital poético y musical de las fábulas de Miguel Agustín Príncipe, procuraré ser breve para que sean sus fábulas las que directamente recitadas o musicadas hablen en este acto convocado por el excelentísimo Ayuntamiento de Caspe, presidido por don Florencio Repollesa. Dejo un momento a Príncipe en su corazón opuesto al francés y sus necesidades vitales y literarias cubiertas en un Madrid afrancesado y romántico. Cuando me llegó la propuesta a Madrid para esta celebración desde el Ayuntamiento y también a través del Centro de Estudios Comarcales de Bajo Aragón, de dictar, como antaño se decía, una conferencia sobre el Príncipe con motivo del bicentenario de su nacimiento, me sentí agradecido por haber pensado en mí para tamaña empresa, más bien habiendo grandes especialistas sobre él en este pueblo, además, casualmente. No pude, no obstante, más que aceptar al saber que provenía del Ayuntamiento y que estaba la presidenta también del grupo, del antes Grupo Cultural Caspolino, del grupo de estudios, en el encargo. Rememorando en ese mismo momento mis días de estudiante en Caspe, pues Mari Carmen Ferrer fue profesora en aquellos años en que todavía se impartía, como previa a la universidad, un curso llamado Orientación Universitaria o COBO. Ella nos dio clase a muchos caspolinos, algunos de ellos que estarán aquí presentes ahora, tal vez, ya como padres de estudiantes, Tempusfubi, perspicaz, comprometida, amena y instructiva. Todos estábamos, como podéis imaginar, encantados con ella. Nos acompañó a los estudios y hasta los viajes de estudio. Espero haber aprendido sus enseñanzas y poder resultar igualmente ameno e instructivo con esta charla sobre un poeta comprometido y perspicaz también. Mucho se ha hablado y escrito estos días sobre la biografía del Príncipe, profesor universitario de Historia y Lengua, formado en latín, abogado fiscal de la audiencia y jurista, ensayista polígrafo, dramaturgo, fabulista y hasta aficionado dibujante sin concreta producción conocida, que contrasta con lo prolijo de su quehacer literario. Fue secretario y presidente de la Junta de Teatro del Reino, bibliotecario de la Nacional, miembro del Liceo Artístico y Literario, de la Sociedad Económica de Amigos del País, cofundador del Instituto de España, presidiendo su sección de literatura, redactor o colaborador de más de 40 periódicos, siendo director de algunos de ellos, como el Diario de Sesiones y del Senado, y fundador del Moscardón. Colaborador lo fue, entre otros muchos, del entonces muy famoso Semanario Pintoresco, fundado por mesoneros romanos. Con vida abundante en desempeños, producción periodística y literaria, y avatares cuyos detalles se recogen en minuciosa investigación en la obra hoy por hoy referencia del autor, escrita por Aldea y por Serrano, Alberto, publicada por la Institución Fernando el Católico. Miguel Agustín nació en Caspe. El pasado 16 de octubre se cumplieron 200 años. De padre de oficio aún no contrastado, pero con alguna relevancia o al menos significación política, lo que quizás motivase por algún asunto de enfrentamiento o de disensión política la marcha a Zaragoza de la familia, cuando Príncipe Miguel Agustín apenas contaba 12 años y era un niño, lo que sin duda causaría justa indignación, por tanto, temprana indignación, como luego se refleja en algún pasaje literario suyo, en el que cuenta la defensa que los zaragozanos hicieron de su ciudad frente al ataque carlista de la entonces sociedad de Zaragoza, en el que narra su bautismo con esa edad de 12 años, al poco de llegar a la capital, como precoz militante de la causa política liberal en la que su padre ya militaba y que le costó, como relata, un buen coscorrón por un piquete de absolutistas al lanzarse desde su casa en el coso zaragozano, según parece, hacia la Plaza de la Magdalena para sumarse al gentío que pasaba enfrentado al carlismo. Tal ocasión política, de la que nunca medró, le siguió hasta su muerte, siendo amortajado con el traje de la milicia nacional que conservara desde que se lo regalaran sus amigos en su etapa zaragozana. Otra presencia posible del Príncipe en la actividad política de calle sería sin duda su actuación en la conocida Cinco Marzadas. Le influye su padre, cómo no, como a cualquiera de nosotros, aunque venga a decir en algún momento que la militancia de su padre era tibia
o al menos no suficientemente comprometida. Por parte de mi madre, al parecer, la ascendencia era francesa. De ser efectivamente así, ello no le impidió su militancia liberal, antifrancesa, como he dicho, pero como la herencia materna a todos marca para bien, tuvo un gusto refinado, casi a lo francés, diríamos, en el que debió converger también el trato con los literatos y con las gentes de mayor rango y cuna que el propio Príncipe, y que eran los que frecuentaba en Madrid. Príncipe, pese a tanta actividad y producción, siempre anduvo en el filo de la necesidad. Su extracción modesta y su honradez nunca le permitió en economía alcanzar un desahogo como el de sus coetáneos románticos, pero sí desigualó a menudo en éxito y reconocimiento y con alguna frecuencia en calidad literaria, aunque por la abundante su producción la calidad es muy desigual. Esa condición modesta quizá él mismo le convino alimentar como cosa literaria de pobre y desdichado con el beneplácito y buena acogida por parte de sus impares pero colegas y también la acogida positiva de la crítica literaria que insistía en lo pobre y desdichado muy al gusto del romanticismo y algo que él cultivó fraguando un personaje que refrendara su quehacer y disposición literaria. De suerte que Miguel Agustín se debatió entre ese don John y el desdichado y pobre poeta del que hablaba al principio, lo que le permitía dar una mayor consistencia a sus opiniones, a sus consideraciones y a sus prescripciones hechas desde el atrio de escritor y periodista, ya fueran morales, ya fueran políticas. Príncipe dejó muestra escrita de una cosa, la indignación política, y de otra, el consejo y la perspectiva moral, tanto en sus obras como en episodios diversos, a veces con acertos que hoy resultan chocantes o paradójicos entre sí, pero hay que medirlos en su época, como la consideración de la mujer, y baste como muestra el mero título del semanario que dirigió, El Pensil del Bello Sexo, o bien tomarlos en consideración en relación con su manera de ser en la época y quizás con sus propias raíces. Así el carácter liberal y progresista no le impide, por no serlo, en su caso, publicar un devocionario que aun hasta épocas recientes ha sido utilizado en Iberoamérica. Príncipe unía en sí un fervoroso espíritu liberal con una atolondrada fe católica. Y es verdad que en aquel entonces los movimientos liberales, tanto el afrancesado como el que no lo fue, tenían en la fe católica o en el cristianismo un referente en la parte más evangélica del mismo que no entraba en abierta contradicción con el ideario progresista. Tampoco estuvo parco Príncipe en declararse contrario a aquellos excesos que la religión llevó a cabo, como por ejemplo hizo en Tirios y Teorianos, una de sus famosas obras, al referirse a los excesos del Santo Oficio. Antes he mencionado la intención moralizadora de su obra, que en concreto se plasma en su más conocida o más popular producción, sus fábulas, de 1861 a 1862. Intención moralizadora, como hace al caso del género, y también una más o menos velada intención política, también más o menos manifiesta en la pluma de quien los escribió, y que es, como el propio Príncipe dice, un homenaje a la libertad, porque, según él, no rindo homenaje, decía otro ídolo, que al de la libertad y los buenos principios. Para Miguel Agustín Príncipe, la fábula debe delatar el mal moral, pero no directamente a su autor, en estricta aplicación del lema que en la portada de sus propias fábulas figura: Parce persona. Delatar el vicio, pero no a quien lo practica. Por así decirlo, decir el pecado, pero no el pecador. Esa exigencia programática no le impidió, si era preciso, montar polémicas de toda clase, de toda índole, como las que Villa Periódico estableció con su amigo Villegas, para disfrute del pueblo, como lo son ahora, salvando las distancias, las realizadas con la televisión o las redes sociales
por en medio, pero desde luego con mayor estilo artístico entonces, en todo caso. Vayamos a la obra que quizá haya tenido una mayor trascendencia, sus fábulas, y antes de referir a alguna concreta, a modo de muestra en la que haya escogido y recogido aspectos morales o de carácter político, para no entretenerme ni extenderme y para dejar tal privilegio de su lectura a quienes van a continuación a contarlas y a cantarlas. Echaré mano de la publicación de la memoria de licenciatura para comentar cómo se realizó la publicación de estas fábulas, de este libro, y fue hecho, como era habitual en la época, por entregas entre los años 1860 a 1861, cómo presidía, como ya he dicho, la reina Isabel II y su majestad el rey la lista de suscriptores, cómo estuvo precedida de abundante expectación su publicación. En la Iberia, el 28 de mayo de 1861, puede verse. Pasamos a hablar de una publicación que da estos días mucho que hablar. Nos referimos a las fábulas que, según han indicado varios periódicos, van a ver la luz del señor príncipe el próximo mes de abril. Ya algunas de ellas habían aparecido reunidas parcialmente en periódicos como La Época, El Contemporáneo, La Esperanza, El Heraldo de Madrid, en las que el propio príncipe colaboraba. La fortuna literaria de las fábulas fue enorme en su época y también posteriormente, apareciendo recogidas con alguna frecuencia en recuperaciones, por ejemplo, de índole escolar, incluso en el pasado siglo XX, y en el actual siglo XXI, pues como es lógico, aparecen también en Internet, en páginas de recursos educativos, en las que aparecen incluso con dotadas de voz o de acompañar de imágenes o de algún tipo de explicación como recurso escolar. En algunas de ellas, de estas páginas, copando incluso hasta el 20% de la producción que de fábulas insertan. Son en total 150 apólogos distribuidos en 6 libros a razón de 25 fábulas cada uno, acompañados, como he dicho y tal como consta en portada, de un prólogo que contiene la historia de las fábulas desde Esopo hasta nuestros días y seguidas también de un arte métrica bastante peculiar y comentado en la época. Ciertamente, en la memoria, en esta que he consultado, recogía la influencia del arte literario de Príncipe en comparación con el de Ferro. Es verdad que las fábulas son de lo mejor que tiene Príncipe, pero realmente la elevación no es tanta como la del fabulista latino. Las hay mejores y peores en su producción. Quizá el glosar todas como excelsas, pues incluyó El amor por mi patria chica, y también el que me tocó hacer la tesis en plena fiesta de agosto, con un ánimo muy elevado, propio de la celebración, que me hacía muy proclive a las fábulas y al propio Príncipe, con el tono de euforia que las señaladas fechas tiene en nuestra ciudad. Que, por cierto, propondría hacer recordar y recobrar algún tipo de concurso o de certamen o lance poético en homenaje al Príncipe en el marco de estas celebraciones, pues en las próximas fiestas de agosto. Voy a repasar a continuación, y para ir finalizando y dar paso a los alumnos que han venido a interpretar, a leer las fábulas y a la coral Caspolina, la selección de algún que otro tema de orden moral y de orden político que inicialmente aparecen en las fábulas. Digo inicialmente porque no me voy a detener en extenso en ellas. Efectivamente, desde Fedro, la fábula es instrumento de crítica social, también consejo y consejera de la vida. En el orden moral, Príncipe utilizó las fábulas para criticar la moral hipócrita. Él defendió, como antes he comentado, la moral cristiana, la moral católica, en fábulas como Blanco y Negro, y en dedicatorias como la que figura en La parra y su dueño, figura
el lema que preside la moral de las fábulas de Príncipe, que es que sin belleza moral no hay poesía. El Príncipe tradicional, que no tradicionalista, se abre paso en una moral que, como buen jurista, vincula a la ley. La moral normada es la ley para él, y así lo entendía Príncipe. Llega a decir, las leyes son los caminos por los que debe circular la libertad. En la locomotora del tren afirma que bella es la libertad, santo es el progreso, y si no, el tren de la libertad descarrilaría. No obstante, es en sus poesías serias donde profundiza en sus críticas al derecho positivo, opuesto totalmente es Príncipe a la pena de muerte, la denomina ley de la infamia, y también a la corrupción judicial existente entonces. En Tirios y Troyanos hace un verdadero tratado jurídico. Ya he comentado que se trata de un polígrafo que trata temas diversos relacionados con su formación y como su quehacer como periodista, y aquí pues abunda en la defensa entonces propia de los liberales de lo que había supuesto la Constitución del 12, de la cual, por cierto, también el próximo año es el bicentenario. Constituye realmente un tratado jurídico respecto a esta Constitución y a la defensa de la misma, lo cual pues sería tema a suscitar para quien con formación técnica y jurídica pudiese o quisiese abordar este tema, como otros muchos de los que trata Príncipe de diversos sectores, como el tema de la música o el tema de la métrica, etc. En fin, Príncipe es amante de toda libertad y sobre todo de la libertad que le da la palabra. Por eso arremete contra aquellos que tratan de censurarla, de cortarla, en una de sus fábulas, El perro en el teatro, en la que afirma de los censores que el tímpano taladran con los ladridos de su pobre ingenio. Vemos como sus fábulas son de una clase moral, pero no como mero juego didáctico. Tienen el trasfondo que supone que la poesía tiene para Príncipe. La poesía para él ha de ser denuncia de la opresión. Y como buen indignado romántico, añade, la poesía tiene que consolar al mortal que triste gime. Seguramente, como dice Comín y Gargallo, Príncipe fue un hombre excepcionalmente bueno. Un hombre bueno pero indignado contra la falta de justicia, contra la corrupción, contra el prejuicio de la pretendida natural desigualdad, idea esta que aparece en su conocida fábula La mano derecha a la mano izquierda, cuando afirma: mi actitud, dijo a la izquierda, siempre la tuya igualada, pero a ti te han educado y a mí me han criado leer. También, siguiendo con la indignación, en fábulas como La cocinera, el autor se pregunta por qué es posible que un ministerio responsable tenga, sin embargo, una administración incompetente, y al revés, porque no es posible que la tenga competente un ministro que lo es. Critica la mala economía de un país, cosa muy en boga actualmente en la fábula de las economías. Afirma que es un error llegar a afiliarse a un partido y seguir ciegamente a un jefe, porque la mayoría de las veces el dirigente se salva, pero el rebaño perece. En el macho cabrío y las cabras. Defiende la neutralidad política en teoría, pero augura que en la práctica surgen los grandes inconvenientes, como lo hace la guerra de las jeringas, acusando la injusticia social en otras de sus fábulas, La yegua y el asno, en la que dice que cuanto más trabajan, cobran menos sueldo, cosa que no solo sabemos los trabajadores públicos, sino en estos tiempos en general todo el mundo. Combatió contra las injusticias, apostó por la democracia, por el aragonesismo de su apasionamiento por España. Dudó a veces de la monarquía, la tuvo como mal menor. En todo caso, lo que siempre defendió fue el conocimiento. Afirmaba Príncipe: venciendo la ignorancia se vence el despotismo. ¿Dónde, si no en la ignorancia, debemos buscar el origen de todas nuestras desventuras? O lo que es lo mismo, hacen su contrario. Aplíquense los que aquí han venido a oír de mi boca estas consideraciones
que no son realmente príncipe y traten como él de dar lo mejor de sí mismo, aunque alguna vez, como también le pasó al príncipe, no lo consigan y piensen que no han alcanzado el objetivo que con su quehacer pretendían. Tengan siempre presente que el malhechor siempre recibe castigo, porque como dice en su fábula del pelotazo, el mal es pelota contra el mismo que la bota. Esta canción, esta copla, me comentaba en Madrid una persona con la que contacté a través de internet, que la había ido contar y transmitir en su niñez cuando él jugaba en la pelota en Madrid, cuando todavía se podía jugar a la pelota en Madrid, y comentaba que la había oído recitar siempre que estaba jugando con los amigos a la pelota, íntegra a una persona de edad que pasaba por allí, y me comentaba que navegando por internet había topado con se había encontrado con este acto, había tenido la curiosidad de consultar la fabulística de Miguel Agustín Príncipe, que lógicamente está todavía en internet, y había dado con esta fábula, lo cual le había supuesto pues una grata vuelta a su infancia. Que Miguel Agustín Príncipe nos devuelva a todos, si no a nuestra infancia, por lo menos a un espíritu y a un ánimo luchador, emprendedor y también con valor moral y con algo de indignación en los tiempos que corren, que es muy necesario. Gracias por vuestra atención. Sí, perdón por los problemas técnicos. Seguidamente, alumnos de los colegios públicos de la localidad y del instituto van a presentar y a leer distintas fábulas del autor Caspolino que han ido trabajando en clase y mientras tanto se van a ir proyectando distintos dibujos de los alumnos que han hecho para esta actividad. Para ello van a presentar Diego Sancho y Sofía Marqués del IES Mar de Aragón. Un aplauso para ellos. Los centros educativos de primaria y secundaria de Caspe hemos acordado hacer nuestro personal homenaje a este Caspolino decimonónico que aunó en su persona varias ramas del conocimiento como la poesía, la historia, el periodismo o la jurisprudencia. En nuestro caso, nos hemos centrado en una obra que fusiona a la perfección el aspecto intimista y sentimental de la poesía con la finalidad didáctica centrada en valores y normas de conducta que trascienden lo temporal, las fábulas. La fábula es el subgénero lírico que se usa desde la antigüedad grecolatina para conseguir esta finalidad. Miguel Agustín Príncipe condensa en cada una de ellas filosofía y moralidad, en una palabra, educación en el sentido esencial del término. Tras esta pequeña introducción, empezamos con las lecturas de una selección de las fábulas que nos han parecido especialmente ejemplares. Nos leerán del Colegio Compromiso, La Noche Oscura, David Quijo Guamán y Maite Roche Sánchez.
Perdón por el error, van a leer el pelotazo. El pelotazo. A un chiquillo, un chicazo, le encajó tan tremendo pelotazo que le hizo un gran chichón en el cogote. Más la pelota al bote, volviendo atrás con ímpetu no flojo, tornó por donde viene encontrándose un ojo en el camino. Al autor del chichón dejó sin ojo. No haga el prójimo mal quien esté en odio. Porque el mal es la pelota que vuelve contra el mismo que la bota. Comienza el pelotazo en el cogote. Continuarás leyendo La noche oscura, Claudia Álvarez Manzano, Sara Ponte Hernández, Sara Sanperralcas y Abel El Gowal. Un aplauso, por favor. La noche oscura. En la noche cubierta de negro capuz, al cielo miraba el niño Fortún. Al verle su madre, tal actitud, ¿Por qué miras? dijo, La bóveda azul. mamá, contestóla. A oscuras cual pedía a los cielos, sin rayo de luz. ¡Ay, que yo estoy bien! Y el niño Jesús. Exclama la madre, las manos en cruz. No olvides que es niebla, la herencia común, y que es solo el cielo quien da al hombre luz. Continuaremos con el Alejo Lorén, leerá Laura Cartier Manchón, La mosca destruida. La mosca destruida. En no recuerdo qué tienda, cita en la calle de Atocha, había un papel untado no sé bien con qué ponzoña. Su aspecto y disposición, su color, su brillo y forma. A las moscas convidaban sobre él a posarse todas. Pero todo aquello era esterilidad traidora, pues cuantas iban al unto, tantas caían redondas. Una de ellas, que volaba de golosinas ansiosa, violó y quiso dirigirse a chuparlo con su trompa. Cuando fijando la vista en unas letras muy gordas, vio que decían: papel para dar muerte a las moscas. ¡Tate!, exclamó. Y yo creía por su apariencia engañosa que se podía comer lo que ha matado a esas otras. Por fortuna me he librado de una muerte desastrosa, gracias a saber leer, que si no, Dios me socorra. Desde ahora en adelante voy a aplicarme, no es broma, a estudiar más cada día, que el saber a nadie estorba. Hechas estas reflexiones tan justas y filosóficas, matriculas en gramática, en clínica y en historia. Ahora bien, niños y niñas, ¿seréis tan tontos y tontas que defendéis el estudio después de ir a esa mosca? Seguiremos con un alumno del Colegio de Alejo Lorén, leerá Daniel Carmen Ventura, El mosquito y el buey. El mosquito y el buey. Sobre el cuerno de un buey iba posado un mosquito muy ruin, pero muy tieso. Y le dijo: te veo algo cansado, ¿es que ya te fatigo con mi peso? El buey le contestó: bicho menguado, solo a ti te ocurrirá decir eso. ¿Piensas que ni siquiera te he sentido? Cuanto más ruin el ruin, más presumido. Del Colegio Santa Ana de Caspe leerán La compra del vestido, Mar Perdiver Casanova. La compra del vestido. Yendo un vestido a comprar, dijo Adela al comerciante: vaya un dibujo cargante, yo tal cosa de llevar. Pero Adela, no hay que hablar, que me encocoro y me irrito.
Pero señora, repito que solo verlo incomoda. Pero señora, si es de moda. Ah, entonces es muy bonito. Leerá El barco y el río Jorge Manrique Sancho. De piedra, ya con exceso, cargado un barco, exclamó: ¿será posible que yo lleve en paciencia este peso? El río dijo: ¿qué es eso? ¿Tú que te quejas así? ¿Cómo te olvidas de mí cuando ves por Belcebú que llevo el peso que tú y además te llevo a ti? El mal propio es un dolor, mas porque se ha de olvidar que pueden otros cargar con desventura mayor. Leerán El viejo, el niño y el burro Nuria Villarmás, Laura Catalambré, Laura Collado Sánchez e Inmaculada Gonzalo Sánchez. El viejo, el niño y el burro. Iban un viejo y un chico por esos mundos de Dios, y acompañando a los dos iba también un borrico. El vejete, ya encorvado, iba a pie con mucha paz, y mientras tanto el rapaz iba en el burro montado. Vieron esto ciertas gentes de no sé qué población, y con acento burlón exclamaron impacientes: «Mire usted el rapazuelo, y qué bien montado va, mientras de viejo que está, andar no puede el abuelo». ¿No era mejor que el chiquillo siguiera a pie de reata y que el viejo que va a pata montara en el borriquillo? El anciano que estoy yo dijo al muchacho: «Discurran que hablan bien, baja del burro, que voy a montarlo yo». El niño sin impugnallo bajó del asno al instante y echó a andar, mientras boyante iba el abuelo a caballo. «Vaya un mono singular y un chistoso viceversa», dijo otra gente diversa que así los vio caminar. «Mire usted el viejarrón y cómo va cabalgando, mientras el chico va dando tropezón tras tropezón». ¿No era mejor que el vejete, maldito sea su nombre, fuese a pie, que al fin es hombre, y no el pobre mozalbete? «Alabado sea Dios», dijo el viejo para sí. «¿Tampoco les gusta así? Pues nada, a montar los dos». Esto dicho, de la chupa tiró al muchacho y subióle de un brinco arriba y montóle, un sí señor, en la grupa. «Perfectamente», exclamaron soltando la tarabilla los de otro lugar o villa con los cuales se encontraron. «Habrá cosa más bestial, aunque sea pasatiempo, que montar los dos a un tiempo en ese pobre animal». ¿No era mejor, voto a bríos, que alterasen en subir y no el burro ha de ir cargando así con los dos? «Cosas ya que me encocora», exclamó el viejo empujando. «Bajemos los dos y andando, a ver qué dicen ahora». Y uno y otro descendieron, y a pie empezaron a andar, y... «Bien, muy bien, vaya un par». Otras gentes les dijeron: «¿Es posible que se dé quien así busque molestias?». «¡Qué majadero!». «¡Qué bestias! Tienen burro y van a pie». Cargando entonces del todo, dijo el viejo: «Voto va, con que no podemos ya aceptar de ningún modo, hagamos lo que nos cuadre, sin hacer caso de menor, de ese mundo charlador, llore, ría, grite o ladre». Este limpia la conciencia, que es el deber principal, y en lo demás, cada cual consulte en su conveniencia. Por nada, pues ya me aburro en un mundo tan ruin con que... Arriba, chiquitín, que es lo mejor. ¡Arre, burro! De Guillermo de Aragón leerá Álvaro Borrás La cabeza y el gorro. La cabeza y el gorro. Caro y amigo te doy, dijo el gorro a la cabeza, y nunca de igual fineza, deudor, en nada te soy. La cabeza, contesté, contestóle, errado vas, pues si tu calor me das, calor te doy yo también. Olvidadizo te encuentro, más piensa una vez
Vecillera que si me abrigas por fuera, también te abriga por dentro. Muy errado el hombre vive cuando solo se complace, pensando en el bien que hace y no en el bien que recibe. Luis Borrán leerá El águila y los lagartos. Un aplauso. El águila y los lagartos. A un alto monte voló un águila y puesta allí dijo: ¿Quién pudo estar aquí si no solamente yo? Mas luego a un lagarto vil con otros lagartos viles trepar a la cumbre a miles. Y ¡ay!, exclamó, ¿qué hacen estos? ¿Con que a los más altos puestos suben también los reptiles? Beatriz Garcés, el concurso de los animales. Un aplauso. El concurso de los animales. Quiso el león cierto día premiar continuo y saber al más ligero en correr de toda su monarquía. Para lograr su intención y evitar hierros fatales, exclamó: en negocios tales, lid, concurso, posición. Nombró pues un tribunal lleno de ciencia hasta el gorro, y fueron jueces un zorro, una mona y un chacal. Entraron, visto el acuerdo, en el concurso un corcel, 4 galgos, un lebrel y otros 1000 que no me acuerdo. Entre ellos había un gato, que al hacerse aspiraba, 5 liebres, una pava, una tortuga y un pato. Riéndose de 1000 modos, todos de aquestos malsines, mas sonaron los clarines y echaron a correr todos. Quien ya su pie y a su callo movió mejor, no se sabe. Pero dice un autor grave que fue el lebrero el caballo. Ya el tribunal reunido iba a fallar al instante, cuando una oruga intrigante habló a los 3 al oído. Y tanto la tal oruga los convenció en su relato, que se llevó el premio el pato y el acésil la tortuga. Si a firmar oposición, lector, el caso te obliga, ve primero si hay intriga y quienes los jueces son. Y para finalizar, leerá Daniel Fox La mano derecha y la izquierda. Un aplauso. La mano derecha y la izquierda. Aunque la gente atruda, diré sin citar la fecha, lo que la mano derecha le dijo un día a la zurda. Y por si alguno creyó que no hay derecha con la vía, diré también lo que sabia la zurda que le contestó. Es pues el caso que un día, viéndose la mano diestra en todo listo y maestra, a la izquierda reprendía. Veo, exclamó con ahínco, que nunca vales 2 dedos, pues teniendo 5 dedos, siempre eres torpe en los 5. Nunca puedo conseguir verte coser ni bordar. Tú una aguja a manejar, lo mismo que escribir. Eres lerda y no me gruñas, pues no puedes aunque quieras, ni a manejar unas tijeras para cortarme las uñas. Yo en tanto las corto a ti, y tú en ello te complaces, pues todo lo que no haces cargas siempre sobre mí. Dirásme por Belcebú, ¿en qué demonios consista el que, siendo yo tan lista, seas torpe siempre tú? Mi actitud, dijo a la izquierda, siempre a la tuya igualada, pero a ti te han educado y a mí me han criado lerda. Si no tengo el ejercicio que la hace desenvolver. La izquierda tuvo razón, porque, lectores, no es cuento de qué os servirá el talento si os falla la educación. Damos pues un fuerte aplauso a todos ellos por haber leído esta fábula. Muchas gracias a los presentadores y a continuación la
Municipal Ciudad de Caspe va a interpretar un poema de Miguel Agustín Príncipe, musicado por don Juan Pérez Ribes, bajo la dirección de Javier Garcés. Un fuerte aplauso para ellos.
Y bueno, enhorabuena a la coral por la canción. Para finalizar este acto, va a hacer acto de presencia el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Caspe, don Florencio Repollés. Bien, muchas gracias y enhorabuena a la Concejalía de Cultura por la organización de este acto, al Centro de Estudios Comarcales de Bajo Aragón, igual, por supuesto a nuestro conferenciante de hoy, Javier Serrano. Enhorabuena también, por supuesto, a los chavales y a sus profesores, porque probablemente han perdido el tiempo para enseñarles de qué se trataba el tema de hoy y lo han cantado perfectamente. Gracias, por supuesto, a la coral y enhorabuena, porque suenan como los propios ángeles, es que se puede decir. Gracias a todos en general, a las autoridades asistentes y al público en general, porque, efectivamente, como ya se ha dicho, en el pleno del Ayuntamiento del mes de octubre, en el ordinario, se decidió, a instancia de asociaciones culturales, declarar este año el año príncipe. Por supuesto, por unanimidad, por lo tanto, hay un consenso de toda la población en ese sentido. Hoy ha culminado, porque se viene preparando desde hace tiempo, el primer acto, espero que sea el primer acto y no el último, de lo que podríamos llamar la restitución de nuestro paisano, convecino Miguel Agustín Príncipe, al lugar que le correspondía en la historia, y muy particularmente en la historia de Castilla. Yo creo que todos debemos intentar entonar el mea culpa en el sentido de que debemos reconocer que ha estado olvidado, que no ha estado en el lugar que le correspondía, salvo lógicamente por los estudiosos del tema, gracias a los cuales muchos de ellos son de aquí y hemos podido recuperar con esta brillantez la figura y los hago, porque además no solo era pues, un polígrafo, como ha dicho Javier, poeta, escritor, fabulista, dramaturgo, jurista, etcétera, etcétera. No solo era Caspe, sino que, como ha dicho Javier, encima resulta que era buena persona, amante de la libertad, de la democracia, de la solidaridad, de la justicia y enemigo de la corrupción. Entonces, todavía merece más la pena que este acto sea el primero y no el colofón de un reconocimiento que se quede aquí y que no trascienda mucho más allá y que lleve a glosar la figura de Miguel Agustín en otros ámbitos, incluso ¿por qué no?, a la republicación de muchas de sus obras, al fomento de su estudio en centros escolares locales, etcétera, etcétera. Hay mucha materia por avanzar, hay mucho que hacer, y estoy convencido de que, vista la afluencia del público, al que agradezco una vez más su asistencia, estoy realmente orgulloso de que este teatro esté como está para este acontecimiento, pues gracias a ello, digo, la figura de Miguel Agustín no vuelva a caer, a ser postergada, diría yo, en la historia, sino que continúe presente en nuestra identidad como caspolinos. Por lo tanto, y el primer paso para ello, ¿por qué no? Pequeñito, pero ¿por qué no? Importante, es el descubrimiento de una placa conmemorativa aquí en el hall del Teatro Goya, que nunca mejor, más adecuada el marco, el dramaturgo en el teatro, que recordará para siempre y se podrá ver que Miguel Agustín está ahí, está vivo, por supuesto. Perdón, me he dejado dar las gracias y la enhorabuena en la distancia al maestro Ferris, casualidad de adopción, que jamás duda en hacer algo por nuestro pueblo cuando se le pide. Bien, decía que el primer paso para ese reconocimiento futuro es la placa, a cuyo descubrimiento les invito a todos de forma inmediata. Muchas gracias y enhorabuena, de verdad, a todos los que han actuado, los que han dicho algo y los que han estado regocijándose con este acto cultural de día. Gracias a todos.
su recuerdo, su memoria, su obra esté siempre entre nosotros y sepamos valorarla en lo que realmente merece. Dramaturgo, reconocido fabulista, prolífico poeta y apasionado periodista. Nacido en Caspe el 16 de octubre de 1811, de ciudad y le tributa homenaje y perpetúa su recuerdo en el año del bicentenario 2000. Fabulista, polígrafo, dramaturgo, periodista, una formación de un romántico casi humanista, conocimiento era muy extenso en diversos conocimientos, siempre tuvo éxito, igual que fue celebrado su éxito como literato y como dramaturgo. Nos encontramos ahora ante la placa que se ha descubierto, que está precisamente en un teatro, lo cual a él en época galardonado por laureles del triunfo teatral, pues está muy apropiado. Yo por mi parte me he detenido más en el tema de la inmigración política y la guión moral que plantea Príncipe en su fábula y que está pues bastante de actualidad, porque no es solamente una fabulística didáctica, sino de profundidad en la que toca los más diversos temas desde la perspectiva del romanticismo liberal de la época a la que perteneció Príncipe, codeándose con los mejores representantes del romanticismo madrileño, español y desde luego una de las figuras emblemáticas de la principal figura del romanticismo aragonés, que además es nuestro Caspolino, por lo tanto pues una reivindicación que esté harto y en la medida de lo humildemente podía aportar pues la intervención que he tenido para seguir rehabilitando este Caspolino que ya está siendo estudiado en Caspe y conocido por todos los caspolinos. Me parece una buena iniciativa, pues el evento que se ha dedicado este año al año. Pues sí, me ha parecido la verdad una iniciativa. Sí, yo que sé, que se haga pues, con la gente, sobre todo porque es lo más importante. Sí, sí. Me parece una iniciativa estupenda porque da a conocer a la gente pues, sus vecinos suyos y que configuran pues la idiosincrasia de una ciudad como Caspe, que tiene su importancia como municipio, su importancia cultural, pues con personajes de la talla de Príncipe que son unos buenos representantes de lo que es Caspe y bueno, la inquietud que se demuestra en el pueblo, en esta ciudad, por la presencia tan abundante y tan nutrida que ha habido de gente presente en este acto tan estupendamente organizado por el ayuntamiento y por el centro de estudios también. La corrupción para Príncipe, también habló y... Sí, pues el Príncipe tocó todos los temas, no dejó ningún tema ajeno, y temas de actualidad, pues incluso la corrupción jamás se medró en su situación destacada en Madrid, siempre se mantuvo honrado y siempre crítico con la corrupción y con la injusticia y con la falta de ética, de moralidad. Fue aguijón constante de su época de cualquier manifestación de injusticia y diríamos estaba pues sanamente indignado contra cualquier manifestación contraria a la moral, como he dicho, y a la justicia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues en el lenguaje coloquial ya tocaba. Sí, es efectivamente uno de nuestros convecinos, de los ciudadanos más ilustres. Aunque era conocido, no tenía la repercusión ni siquiera dentro de la población que su obra literaria y política en general merecía. Y como he dicho en las palabras finales, yo creo que bien ha sido ser agradecido que esto se lo debíamos a Miguel Agustín Príncipe, a su figura, y hemos aprovechado la coyuntura del 200 aniversario del nacimiento para hacer
hacer realidad esa restitución histórica de su figura, de su memoria, que, como he dicho, espero también que en adelante continúe, que no sea un acto que se agote en sí mismo, sino que esto sirva de acicate para continuar recordando su labor en todos los aspectos. Hemos visto fabulista, poeta, jurisconsulto, etcétera, de esta figura, como digo, las más un luchador por la libertad, por el respeto y por la libertad de expresión. Sí, eso me ha gustado mucho, ese perfil que, como creo que la mayoría pues no conocíamos tan a fondo hasta que nos hemos explicado en toda su dimensión Javier Serrano, y efectivamente pues parece que era un amante de la libertad, de la democracia, de la igualdad, y de esos valores que nunca mueren, nunca varían, son valores que son eternos y que todos compartimos. Por lo tanto, es doble satisfacción y doble merecimiento para recibir este homenaje. Muchísimas gracias. La